Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Espero, vamos dando aquí mientras vamos a ir quitando las sala de espera acá en Zoom. Bienvenido a la sesión del día de hoy. Vamos ahí admitiendo, ya creo que no tenemos sala de espera. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo, dependiendo de dónde te conectes, dependiendo de la hora, el momento en el que estés viendo esto, si lo estás viendo en la grabación que va luego a ir a YouTube. Te recuerdo que tenemos las sesiones anteriores ya subidas allí a nuestro canal de YouTube, Cripto Inversores, y allí hemos venido haciendo un bonito recorrido a lo largo de estas semanas con todo lo que tiene que ver. Primero hicimos, como quien dice, una especie de concientización de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, y la semana pasada estábamos hablando de pasos para lograr ingresos con criptoinversiones. El día de hoy vamos a hacer una sesión muy bonita que tiene que ver con lo que nosotros llamamos método ERPA. Vamos a desgranar, vamos a desmenuzar este método de ERPA y por qué es, como quien dice, la mejor vía que nosotros conocemos para analizar proyectos cripto. ¿De acuerdo? Todos los que son proyectos dentro del mundo cripto. Bien seas una persona que le gustan las altcoins, bien seas que una persona que le gustan las shitcoins, siempre y cuando no seas un maximalista de Bitcoin o Ethereum, esta sesión puede ser para ti, porque vamos a ver cuál sería el paso a paso para hacer estos análisis que nos permitan invertir dependiendo de un valor intrínseco que tenga lo que tiene que ver o lo que es el proyecto. Recuerda que nosotros siempre lo decimos, no hacemos inversiones directamente en cripto, sino que valoramos un proyecto y dependiendo de las características de ese proyecto, vamos a tener, como quien dice, una inversión, no digamos inversión con cabeza, porque no es una inversión con cabeza, es una inversión analizada, porque eso invierte con cabeza no tiene mucho sentido. No sé qué me está pasando, que no me deja minimizar aquí algunas pestañas. Pero bueno, tenemos esto, quería enviar por acá, quería hacer el envío de este enlace. Ah, bueno, lo voy a hacer por acá. A ver si se suman los chicos también del bootcamp, esto les puede servir. Vale, entonces, dicho eso, vamos ya a comenzar. A ver lo que es esto. Bienvenido, bienvenida. El contenido de hoy, bueno, es que esto lo teníamos para irlo pasando con lo que es. Vamos a ver si vamos atrás. Visualización. ¿Cómo hacemos aquí para ver? Un segundito. Mostrar barra de herramientas, ¿será? No sé. No, tampoco. Bueno, estamos teniendo ahí una especie de mini problemas técnicos. Reproducir. Reproducir. Aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces, bienvenido, bienvenida. La sesión de hoy va a tener un contenido muy interesante, como todas las sesiones que venimos haciendo, aplicables, libre de humo, libre de cosas que no sean aplicables. Entonces, hoy lo que queremos principalmente poner sobre nuestro, sobre el papel, todo lo que es el contexto del mercado cripto y sus ciclos, porque el mercado cripto no es algo estático, no es algo que esté allí sentado y que no se mueva, sino que tiene ciclos. También voy a mostrar algo muy interesante que está sucediendo también en mercado accionario, que también tiene, como quien dice, sus ciclos, y cómo podemos nosotros sacar partido de esto. Los antecedentes del método DERPA, de dónde sale, su aplicación en otros mercados, porque evidentemente no es una metodología que nosotros nos inventemos, que sacamos debajo de la manga, sino que es una metodología que nosotros aprendimos en mercado tradicional y que la traemos a lo que es el mercado cripto para poder obtener esas grandes gemas que están por ahí escondiditas. Ya vamos a ver un poco de qué trata o en qué se enfoca este método, y poder obtener las mayores rentabilidades con lo que son las criptomonedas. Vale, ¿por qué
hacer un análisis de proyecto utilizando el método DEPA, porque es importante hacerlo así y no hacerlo de otra forma. Los peligros asociados con las altcoins y un plan para afrontarlos. Las altcoins son, como quien dice, los patitos feos dentro del mundo cripto, porque bien es cierto, si has visto las sesiones anteriores, los fundamentos de Bitcoin, las 7 problemas que resuelve Bitcoin en la sociedad, te vas a dar cuenta que Bitcoin es algo único en su especie. Y ya luego lo que sucedió con el crecimiento de proyectos que van sobre la blockchain fue que prácticamente se puso en marcha una puesta en escena de que todo tiene que ir a una blockchain, y todo tiene que ir a una blockchain bajo la premisa de la blockchain va a salvar el planeta de todos los males. Y no es así. Si no me conoces, si estás viendo esta presentación y dices, ¿quién es este chico? Tal, mi nombre es José Berroterán. Más de 4 años ya, desde que hice mi primera inversión en Bitcoin, en el año 2018. En estos 4 años hemos hecho grandes cosas, aparte de las inversiones propias, ayudado a otras personas con sus criptoinversiones, participado en diferentes espacios, y es lo que me trae acá a compartir un poco más de mi experiencia para ayudarte un poco en tu camino como criptoinversor. ¿Para quién estamos haciendo esta sesión puntualmente? Esta sesión puntualmente es para personas que quieran capitalizarse de forma mucho más rápida en el próximo mercado alcista gracias a las altcoins. Nosotros hemos estado un poco, digámoslo así, calmaditos en lo que ha sido este cripto invierno, y no hemos estado haciendo grandes análisis de proyectos, porque lo que estamos presenciando y lo que vimos, de hecho lo que vimos con Luna, con Terra, fue algo que ya ha sucedido con anterioridad en otros ciclos, en otros momentos de cripto invierno. Sin embargo, lo conversaba hoy por ahí, me parece que está Mauricio, lo conversaba hoy con Mauricio, le decía, mira, es que tengo la inquietud, no quiero que suceda lo que sucedió en el ciclo alcista pasado, que fue que comenzamos a analizar proyectos ya sobre el ciclo alcista. Entonces, la idea es que tengamos todas las cartas sobre la mesa, que tengamos todas las herramientas a nuestra disposición, de forma tal de que cuando ese mercado alcista llegue, ya cada quien tenga identificado cuáles son esos proyectos en los que querría participar y pueda comprar y pueda hacer una gran capitalización. El año pasado, o en el ciclo pasado, me recuerdo que hubo proyectos que tuvieron una capitalización de un 700%, desde que lo analizamos hasta que llegó a su máximo histórico. Entonces, aquí estamos hablando de cosas que tienen un potencial en los mercados alcistas, ¿vale? No estamos diciendo que sí o sí vaya a suceder, pero lo ideal es prepararse, lo ideal es aprender, tener una técnica, tener algo replicable, algo que ya se aplicó, algo que ya está validado, para que cuando llegue el mercado alcista, tener, como quien dice, estar participando de los mejores proyectos y no estar comprando los huesos. A mí me gusta llamarlos los huesos. La mayoría de la gente los llama shitcoins, es decir, monedas de eso. Entonces, si quieres capitalizarte de forma más rápida, más acelerada en el próximo mercado alcista, puedes hacerlo. Evidentemente con Bitcoin vas a poder hacerlo. Lo que sucede es que Bitcoin, a medida de que pasa el tiempo, sigue siendo nuestro pilar fundamental en la academia, en el bootcamp de las criptoinversiones, sigue siendo nuestro pilar fundamental, sigue siendo ese a lo que nos enfocamos, en lo que van todos nuestros esfuerzos, por todo lo que vimos, por los 10 fundamentos, por los problemas que resuelve en la sociedad, y porque es el rey del mercado, porque es una estrategia a mediano o largo plazo que nos puede permitir a nosotros protegernos de todos los desastres económicos que nos quieran llevar los bancos centrales, nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Y porque es Bitcoin y sabemos que es siempre único, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Bitcoin tiene una desventaja cuando lo vemos desde el punto de vista de dinero. Cuando lo vemos desde el punto de vista fundamental, no hay nada que se le acerque a Bitcoin, ¿vale? No hay discusión, es Bitcoin y el resto. De hecho, hay muchos memes por ahí corriendo que dicen,
Bitcoin, y entonces luego Shitcoin 1, Shitcoin 2, Shitcoin 3, Shitcoin 4, así sucesivamente. Desde el punto de vista fundamental, de dinero fuerte, de lo que es tener nosotros un plan de escape de cara a todo lo que puedan implantar los gobiernos, los bancos centrales, etcétera. Bitcoin no tiene competencia. Ahora, si hacemos una pausa y decimos, ajá, yo lo que quiero es capitalizarme, tengo ahí $10,000, por poner un ejemplo, y quiero capitalizarme, ya tengo 5 Bitcoins, por poner un ejemplo, tengo 5 Bitcoins en hold y eso los quiero dejar para de aquí a 20 años, ¿vale? Como por ejemplo, tengo un conocido que estuvimos conversando el miércoles y me decía, mira, yo compré Bitcoin cuando estaba en 2000 y yo eso no lo voy a vender hasta que llegue a 1.000.000. Si nunca llega a 1.000.000, nunca vendo, pero si llega a 1.000.000, venderé todo lo que tengo. Entonces, eso, ¿qué es lo que nos permite esta sesión que vamos a ver hoy? Si estás holdeando Bitcoin, no hay problema porque ya haces una acumulación, etcétera, etcétera, pero luego utilizas las altcoins, que muchas de las altcoins tienen un precio tan bajo, tienen un precio tan, pero tan mínimo, que los movimientos facilitan que se haga un 10x, es decir, que se multiplique su valor por 10, por 100, por 1000, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres capitalizarte, esta sesión es para ti. También, esto es fundamental, ¿vale? Hay personas que quieren a lo mejor dejar de esperar que Cristiano Ronaldo aparezca por ahí con una camiseta de BNB o que algún youtuber famoso le diga cuál va a ser la otra criptomoneda que va a ser el top del 2023, por poner un ejemplo. Entonces, si quieres dejar de esperar, dejar de depender de un influencer que te diga en qué cripto invierte para hacerlo, este es un momento o esta sesión es para ti. ¿Qué sucede? A lo mejor no te encuentras en este punto, pero no sabes que necesitas dejarlo. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que viven contentas siguiendo a X cripto o al otro tal, que no está mal, ¿vale? No está mal. Sin embargo, no me gusta depender de que otro me diga dónde está invirtiendo, ¿vale? Porque generalmente llego tarde a la fiesta. Una persona que en realidad sabe de inversiones entiende que lo fundamental dentro de las inversiones es el momento de entrada, el momento de ingreso en una inversión. Y si yo estoy esperando que otra persona me diga, esa persona ya ingresó y esa persona ya hizo un análisis, esa persona seguramente ya está quizás hasta tomando ganancia, entonces es sumamente riesgoso si me encuentro en este punto y no soy consciente. Si yo vivo contento con que tal persona o esta otra me recomienda invierte aquí o invierte allá, a lo mejor estoy corriendo el riesgo de no aprovechar mucho más estos proyectos. Ojo, y aquí tampoco estoy diciendo que esté mal, que algún influencer, youtuber, tiktoker, lo que sea, recomiende mal, no, sino que simple y llanamente lo que deberíamos hacer es parecernos más a esa persona a la que sigo y aprender a identificarlo por mí mismo, y así no dependo. No sabemos si el día de mañana cierra el canal y entonces te quedas ahí huérfano. Entonces, si quieres dejar de que te digan dónde tienes que invertir, también para ti. Si quieres saber analizar por ti mismo los mejores proyectos o los que no sean tan mejores, pero encontrar cuál es el mejor proyecto para tu propia situación personal, el método de PA te va a venir muy bien. Y, por supuesto, a todos los que quieran comenzar a armar su plan de retiro. Si tú dices, mira, las criptoinversiones para mí son un punto de partida para mi retiro, para mi libertad financiera, para construir la riqueza, esto también te va a importar, porque este método, esta metodología no solo es aplicable a cripto, que es lo que sucede, que a cripto es muy fácil aplicarlas porque tenemos toda la documentación que necesitamos para entender un proyecto disponible en un lugar, que vamos a ver cuál es, y esto nos facilita aprender a hacer análisis. Si yo utilizo esta metodología aquí con cripto y luego hago una gran capitalización en el próximo halving, en el próximo ciclo alcista, y a partir de allí aprendo a hacer análisis de proyectos, puedo aplicarlo también a lo que es el mundo tradicional. Dicho esto, este señor que está acá, seguro que lo conoces
Seguro que has escuchado hablar del value investing, y por supuesto que conoces a Warren Buffett. Es considerado uno de los mejores inversionistas a lo largo y ancho del planeta. Hay otros inversionistas que quizás son mucho mejores que él, pero con menos escrúpulos. Ya me imagino que tienes idea a quién me refiero. Y bueno, Warren Buffett en realidad es un maestro de las inversiones porque él aplica esta técnica que es la técnica del value investing. ¿En qué consiste la técnica del value investing? Súper sencillo. Vamos, esto lo sacamos de la Wikipedia, así que está textual. La inversión en valor, es decir, el value investing, es una filosofía de inversión que deriva de las ideas de Benjamin Graham y David Dodd. Es decir, esto no se lo inventó el señor Warren Buffett. Él lo aprendió de estos señores que comenzaron a enseñarla en la escuela, en la Columbia, en la Escuela de Negocios de Columbia en el año 1928, y que más tarde continuaron ellos desarrollando en una edición de su libro, de un libro que llamaba Security Analysis, análisis de seguridad. ¿En qué consiste el value investing? En hacer un análisis o hacer una comparación de valores a un precio bajo, ¿vale? Determinado con lo que se conoce como análisis fundamental. Existen dos tipos de análisis. En todo mercado existen dos tipos de análisis. Está el análisis técnico, que es lo que vemos nosotros con las grafiquitas, cada vez que nos metemos ahí en TradingView y comenzamos a ver gráficas, o a lo mejor no es en TradingView, es en Bloomberg, en Yahoo Finance, etcétera, etcétera, y vemos una gráfica. Generalmente con esa gráfica podemos hacer un análisis que es muy bueno y es el famoso análisis técnico. El análisis técnico es muy bueno, sobre todo yo me inclino hacia el análisis técnico cuando nosotros queremos hacer movimientos en el corto plazo. Cuando estamos haciendo trading, cuando estamos haciendo inversiones muy cortoplacistas, está muy bien el análisis técnico. Y no me gusta tanto el análisis fundamental en esos casos. ¿Por qué no me gusta tanto el análisis fundamental? Porque el análisis fundamental va más directo a lo que tiene que ver con, como dice su nombre, el fundamento, todo lo que sucede alrededor del proyecto. Entonces, ahí hay noticias, sensación del mercado, lo que se está diciendo, lo que está pasando con el proyecto, lo que está pasando con los que llevan el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y para corto plazo, el análisis fundamental no es tan bueno, porque supongamos nosotros que sucedió algo, el CEO de una organización importante resulta que cometió un delito y fue a la cárcel y lo arrestaron. Las primeras personas que tienen esa información, los que tienen esa información de primera mano son unos pocos. De allá que hasta que nos llega la información a nosotros, al resto de la masa del mercado, va a pasar un tiempo. Entonces, generalmente, cuando operamos en periodos cortos de tiempo la noticia, cuando nos llega la noticia, ya las personas que están mucho más cerca dentro del círculo de influencia de la empresa o del proyecto ya han ejecutado. Entonces, acá podemos haber o podemos encontrar ejemplos. Hay una funcionaria de Estados Unidos, no voy a decir nombre porque esto va a YouTube, evidentemente tenemos que cuidarnos un poco, pero hay una funcionaria de Estados Unidos que recientemente le sucedió algo con su marido. Es decir, ella sabía algo que iba a suceder y mágicamente su marido hizo un movimiento en la bolsa que le favoreció. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso llega a nosotros, ya los que mueven el mercado ya están tomando beneficios. Entonces, el análisis fundamental, que Warren Buffett es una estrella aplicándolo, me gusta para eso, para valorar proyectos. Y esto no, evidentemente, en 1928 no nació para valorar criptomonedas. ¿Qué es lo que sucede? O sea, nació para valorar empresas. ¿Cuál es, como quien dice, el principal, o lo más llamativo del value investing? Que se intenta valorar la empresa para comprarlos a valores bajos, ¿vale? Aquí se trata de comprar acciones, esto cuando lo vemos desde el punto de vista de tradicional, desde el punto de vista de empresa, se trata de comprar acciones a un precio bajo, y ese precio bajo lo que va a hacer luego es permitirnos, cuando suba el precio, obtener un gran beneficio.
¿Qué sucede? Que esto lo podemos aplicar a cripto, y ya desde el año 2019 vengo yo detrás de esto, vengo yo haciendo mis primeros, en ese momento hacía mis primeros análisis de cripto utilizando el value investing. De hecho, tenemos una plantilla por ahí como de 99 preguntas que nos ayudan a destripar un poco cómo es el proyecto cripto que nosotros queremos analizar, y en base a eso lo importante es siempre tomar una decisión. ¿Participo o no participo? El meollo del asunto es tener claro que cuando llegue aquí, ¿vale? Que cuando llegue este momento, a ver, un segundito, a ver si anotar, si me permite acá, el destacar que me gusta. No, la fecha no. Segundo, es que no entiendo. Ahora sí, por lo menos tengo cursor. Entonces, lo que decía, lo importante aquí es que cuando lleguemos a este momento, que veamos que ya el mercado va para arriba, nosotros podamos tener allí determinado en cuál actuar, en cuál proyecto actuar. Incluso esto se puede aplicar en estos momentos. ¿Qué es lo que sucede? Que el cripto invierno por ahí todavía no ha llegado a su peor momento, no ha llegado a su peor instante. ¿Y qué es lo que puede suceder en su peor instante? Es que algunos proyectos desaparezcan. Entonces, esto se puede aplicar en mercado alcista, en mercado bajista, sí, siempre y cuando tengas una estrategia como la que tenemos en el bootcamp para invertir en altcoins, pensando en que el mercado puede bajar, así como puede subir, pero lo importante es esto, ¿vale? Que tengas en cuenta que utilizamos esto que sale del value investing. Método DERPA. Método DERPA, te imaginarás, si no te lo imaginas, te lo digo yo, que sale de un acrónimo, ¿vale? Y está muy bien porque nos ayudan, estas son las iniciales de cada una de las cosas que vamos a hacer en las etapas del proceso, ¿de acuerdo? La inicial de una acción que tenemos que hacer para nosotros analizar el proyecto de la mejor forma, tenerlo de una manera que sea medible y reproducible con todos y cada uno de los proyectos. La primera parte o la primera fase del método DERPA es esta, tiene que ver con que descubras, tienes que descubrir, y esto es así, hay que descubrir si el proyecto es de tu interés, si puedes llegar a comprenderlo, si es algo que tú te puedes plantear en lo que, dentro de todo lo que son tus áreas de competencia. En lo que es el value investing, lo llaman círculo de competencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta si se encuentra dentro de nuestro círculo de competencia un proyecto. Imaginémonos, y por eso pusimos aquí esta foto de un carpintero dentro de un quirófano, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? El carpintero puede ser el mejor carpintero de la vida, puede ser el mejor del mundo, el mejor ebanista, puede hacer los mejores muebles, los más bonitos, los más lujosos, con la mejor madera, pero él no tiene, seguramente, a menos que sea alguien muy superdotado, serían casos muy excepcionales, seguramente no un carpintero, no todos los carpinteros son médicos, menos que, sin embargo, alguno puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Seguramente, si nosotros tenemos al mejor carpintero del mundo y al mejor carpintero de la historia y lo ponemos en un quirófano para que haga una intervención quirúrgica a una persona que tiene apendicitis, lo que va a suceder es que no va a poder, ¿vale? No va a saber cómo hacerlo y corre riesgo la vida de esa persona, porque no se encuentra dentro de su círculo de competencia lo que tiene que hacer esta persona. Entonces, esta es el principal punto o el punto número uno del cual nosotros tenemos que darnos cuenta cuando analizamos, cuando valoramos un proyecto cripto, un proyecto que tiene que ver con una criptomoneda, o que viene el proyecto respaldado o puede ser apoyado a través de una criptomoneda. Entendamos esto, que todos son proyectos, ¿vale? Ahora vamos a ir a una página que es donde vemos que están listados todos y cada uno, pero entendamos que no nacen criptomonedas, ¿vale? La criptomoneda simple y llanamente la forma en la cual nosotros podemos intercambiar valor con un proyecto. Ya lo vimos cuando hablábamos de Bitcoin y decíamos, Bitcoin no es nada más una criptomoneda.
Bitcoin es un proyecto, Bitcoin es una posibilidad de libertad, Bitcoin es un protocolo, son muchas cosas que adicionalmente tiene una criptomoneda. La criptomoneda va a ser un token que nos va a permitir utilizar como medio de intercambio dentro de una estructura descentralizada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que saber si se encuentra dentro de nuestro círculo de competencia, porque si no estaríamos corriendo el riesgo de que nos traigan a la persona con apendicitis a punto de convertirse en peritonitis y decir, oye, pero es que esto no está a mi alcance. Yo soy carpintero. Ah, sí. ¿Cómo llegué aquí? Esta persona debería estar así como, ¿cómo llegué yo aquí a este quirófano si yo debería estar más bien en mi taller de carpintería? Acá vamos a comenzar entonces a mostrar dónde vamos a encontrar todo, dónde vamos a encontrar todas y cada una de eh, las informaciones dentro del proyecto que nos lleva directamente a saber si se encuentra a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta paginita que si no la conoces, te la presento, se llama así, CoinMarketCap. Es como un lugar donde se encuentran indexados todos y cada uno de los proyectos, ¿de acuerdo? Incluso de los proyectos que han sido presentados para esta página. No necesariamente todos los proyectos criptos que existen están aquí. Acá mismo ahora están listados 21.162. Siempre decimos lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí. El 99,9999999% de lo que está aquí tiene posibilidad de ser algo que tenga impacto en la sociedad. Es decir, muy poco. De esos 21.000 podríamos coger con pinzas y decir, mira, acá solo tiene un impacto y solo tiene validez dentro de nuestra sociedad hoy en día, contarlos incluso con las dos manos. ¿Qué sucede? Esto no quiere decir que como los proyectos fuertes, los proyectos robustos, los proyectos que en realidad nos van a representar un cambio social, político, económico, cultural, sean pocos, no quiere decir que el resto sean malos desde un punto de vista de inversión, ¿vale? Acá vamos a quitarnos un poco el corazoncito, ¿vale? El sentimentalismo. Yo, por ejemplo, que cada día soy más maximalista Bitcoin, yo entiendo que no hay nadie como Bitcoin, ¿vale? Que no hay ninguna cripto como Bitcoin y Bitcoin ocupa el centro dentro de mis criptoinversiones, pero aquí tengo dos opciones. Opción uno, hacerlo así y cerrarle la puerta a todo el resto. ¿Qué es lo que sucede? Que si le cierro la puerta al resto de los proyectos, seguramente me pueda estar perdiendo una parte interesante de mercado y una opción de capitalización que es muy interesante. Acá, dentro de estos 21.160 proyectos que hay hoy en día, seguramente hay muchísimos que sean proyectos que no van a salir, que no van a llegar a ningún lado. Ya salieron al mercado, pero seguro hay muchos proyectos que no tengan nada que ofrecernos. Seguro hay muchísimos proyectos incluso que sean cosas raras, que cuidarse un poco de ciertas palabras que uno puede decir, sobre todo cuando esto va a estar colgado. Pero hay cosas que incluso nos pueden parecer absurdas, que no tengan sentido. Sin embargo, esto no quiere decir que desde el punto de vista de hacer una inversión para obtener un beneficio sea algo malo, ¿vale? De eso se trata. Se trata de que utilicemos esta metodología para nosotros saber si invertimos o no. Y como decíamos, empezar a dar los pasos hoy y no esperar que el mercado ya esté creciendo. Pues si esperamos que el mercado ya esté creciendo y estoy haciendo un análisis, por poner un ejemplo, mensual, y resulta que el mercado alcista duró 6 meses, quizás aproveché en el primer momento un proyecto, pero en el último momento, en lo que terminó el mercado alcista, yo todavía estoy analizando y ya no aprovecho la gran subida. ¿Qué pasa? Acá, cuando nosotros estamos en CoinMarketCap, podemos darle ahí donde dice criptomonedas, incluso lo podemos poner acá en español, y lo interesante de esto es que nosotros le ponemos criptomonedas, tenemos como una gran base de datos sobre
ese proyecto, sobre lo que hace ese proyecto. Y podemos acceder incluso a su documentación, a su página, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá yo puedo darle clic al white paper de Bitcoin y me va a decir todo lo que tiene que ver con Bitcoin, ¿vale? Aquí está el white paper en inglés, puedo buscarlo incluso en español, etcétera, etcétera. Puedo ir a su página y ya puedo comenzar a empaparme un poco de qué va esto, ¿vale? Ya puedo comenzar a rellenar dentro de mi agenda o dentro de mi blog de notas o dentro de mi hoja de cálculo de Excel, puedo comenzar a responder preguntas. Responder preguntas que van orientadas ¿a qué? Responder preguntas que van orientadas a decirme si yo estoy capacitado para invertir en él. Porque de lo contrario, voy a estar fuera de mi círculo de competencia, que es tal cual lo que le sucede a este señor. Este señor está ahí muy bien con sus tablas de madera, pero en lo que se voltee y comience a ver bisturí, comience a ver gasas y tal, va a decir, hey, estoy en el lugar equivocado. Lo primerito que tenemos que hacer entonces es nosotros hacer una gran investigación, podemos llamarlo así, un gran bosquejo dentro de qué es lo que hace. Y esta página lo bueno es que nos dan pistas, incluso el CoinMarketCap nos da pistas, porque aquí te digo que debajo de cada proyecto, aquí te da como etiquetitas y te dice, bueno, todas las etiquetas, todos los lugares dentro de los que se puede categorizar, por ejemplo, Bitcoin. Entonces aquí te dice, dependiendo del algoritmo, bueno, utiliza el algoritmo de criptográfico, el SHA-256, y utiliza como mecanismo de consenso la prueba de trabajo, y aquí puedes ver, ¿vale? Categoría, respaldo de valor, tal, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Es una criptomoneda que se puede minar, etc. ¿Qué sucede? Que acá nosotros podríamos incluso ver por categoría. Nosotros podríamos ver por categorías, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la categoría, buscar nuestro círculo de competencia. Ven, por ejemplo, aquí está, categoría educación, categoría lanzamiento, categoría DeFi 2.0, que fue una burbujita que estuvo por ahí el año pasado en diciembre. Categoría fan token, categoría media, categoría e-commerce. Entonces nosotros podríamos colocar acá, incluso por acá seguro vamos a ver alguna que sea, no sé, ciencia o medicina, etcétera, etcétera. Logística, por ejemplo, si trabajo en la cadena, dentro de la cadena de producción o cadena logística de algún producto, ¡boom! Puedo ver aquí todos y cada uno de los proyectos que se encuentren dentro de mi círculo de competencia. Porque al fin y al cabo, somos personas que, ya lo decía Kiyosaki, y se lo decía Padre Rico, y Kiyosaki siempre lo repetía, somos personas que nos enseñan a ser especificistas, ¿de acuerdo? La mayoría de las personas, por poner un ejemplo, yo soy médico, y si le preguntas a un médico algo de deporte, muy probablemente, sobre todo si son de estos médicos que sean una eminencia, que sea el número uno haciendo la mejor operación a corazón abierto, seguramente ha estudiado tanto, es tan especificista que a lo mejor no sabe de deportes. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como el mundo nos lleva a eso, a ser especificistas, podemos venir y verlo aquí. Mira, aquí tenemos salud. Ah, bueno, ¿cuál es, si yo soy médico, o en el caso mío que soy farmacéutico, en el caso de un biólogo, etcétera, etcétera, un enfermero, una persona que trabaje con investigación dentro del área de la salud, podría venir aquí y ya hace como quien dice ese primer filtro de proyectos que se encuentren muy cercanos a él, muy cercanos a su círculo de competencia. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué el descubrir si este proyecto podemos entenderlo, o tenemos la capacidad, o me comprometo a entenderlo? Porque si no, caemos en corremos el riesgo, mejor dicho, de que se nos, digámoslo así, entre comillas, engañe, de forma voluntaria o de forma involuntaria. O sea, no digamos que nos intentan timar, sino que más bien, a lo mejor incluso la persona que está detrás del proyecto no sabe que no está capacitada para aplicarlo. ¿De acuerdo?
una persona que, por poner un ejemplo, tiene que ver, aquí Mediblog, no tengo ni idea de de qué trata este proyecto, pero seguramente va a ser más fácil que una persona dentro del área de la salud, médico, un farmacéutico, un investigador, un enfermero, un biólogo, tal, tenga la capacidad de ver, de percibir si lo que se dice en la página oficial del proyecto tiene sentido o no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, como su expertise es el área de la salud, dice, ah, mira, esto tiene sentido. Y cuando ya te comienza a hacer sentido, hay algo como quien dice oculto, intrínseco por detrás del círculo de competencias que te invita a investigar más. Tú lo ves y dices, ah, blockchain, vale, ya, mira, así como todo. La panacea, la salud, la base de datos, la interoperabilidad, tal. Claro, te pueden salir porque esto es una de las cosas, como quien dice, que menos me gustan de todo lo que se ha hecho con la blockchain, que es que prácticamente se dice que la blockchain puede acabar con todo. Por ahí hay teorías de que la blockchain puede acabar con el hambre, de que puede acabar con los problemas ambientales, de que va a curar cualquier enfermedad, etcétera, etcétera. Y la idea es que tengamos en cuenta que puede ser que sí ayude a ciertas cosas, pero no porque le pongamos blockchain como apellido a algo, ya va a ser la panacea, tal cual como dice acá. Ese es el primer puntito, ¿vale? Descubrir si se encuentra dentro de nuestro círculo de competencia para no sentirnos el raro de la película, así como en el caso del carpintero que está dentro del quirófano, ¿vale? El segundo punto de este método, que nosotros llamamos DERPA, que nace, como te dije, nace de lo que es el Value Investing. El segundo punto tiene que ver con la E. Vamos, encuentra qué problema resuelve en la actualidad. O incluso, adelántate a los problemas que tú más o menos tienes previsto que pueden suceder en el futuro. ¿De acuerdo? Sobre todo desde el punto de vista social, desde el punto de vista local. Imagínate, ponte tú una persona, podemos plantearnos aquí diferentes escenarios, ¿vale? Una persona que en vez de dedicarse a la salud, se dedica a lo que es el tema de la educación. Podríamos buscar acá en la categoría educación, que seguro acá salud, análisis, stablecoin, entretenimiento, DeFi, DAO, Move to Earn, gobernanza, vamos a ver, los marketing, o una persona del marketing, vale. Imaginémonos, ¿de acuerdo? Imaginemos que, por poner un ejemplo, el marketing de repente comienza a atravesar una etapa en la cual comienzan a suscitarse ciertos problemas reales. Acá se me ocurre con el marketing, que no es algo que domine, pero es algo que más o menos conozco, se me ocurren cosas, ¿vale? ¿Qué sucede? Si una persona se dedica a lo que es el marketing, es un publicista, etcétera, etcétera, y encima ya dice, bueno, estoy en marketing, ¿vale? Y empieza a ver, bueno, ya hicimos el primer filtro. Teníamos 21.000 proyectos y lo fuimos acortando. Y ahora tengo solo proyectos que tengan que ver con marketing. Y resulta que dice, bueno, vale, por poner un ejemplo, entra a un proyecto y el proyecto dice, nuestro proyecto trata de hacer panfletos en formato de NFTs y tal. Como la persona dice, sí, pero ¿qué problema actual estás resolviendo? Vale, entonces dice, esto está muy bonito porque es de mi área, pero no le encuentro algo que resuelva. Aquí es fundamental que los proyectos tienen que resolver un problema. Si un proyecto no resuelve un problema, evidentemente que no va a llegar a ningún lugar, no va a llegar a ningún sitio desde el punto de vista de capitalización. Aquí tenemos, por ejemplo, el Basic Attention Token, el BAT, que resuelve un gran problema. De hecho, el explorador que estoy utilizando para compartirte esta sesión, a ver, este explorador, ¿sí? O no me digas que estoy utilizando, sí. Pensaba que estaba utilizando el malo. El explorador que estoy utilizando para esta sesión es el explorador este. Si no lo tienes, te lo recomiendo. Brave.com, vale.
Esto es un explorador, un navegador, no sé cómo le dicen en tu país, que nace como proyecto cripto y que adicionalmente tiene una criptomoneda y que con esa criptomoneda, que es esta, el BAT, lo que hacen es recompensar a las personas que vean anuncios, ¿vale? O incluso que podamos nosotros a través de esa criptomoneda compensar a personas que tengan un canal de YouTube, una página, etcétera, etcétera. Si no lo tienes, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es, aparte de lo que dice allí, que es privado, que es seguro, etcétera, etcétera, te ayuda a esto. Mira, bloquea rastreadores, te ahorra ancho de banda, ¿vale? Te ahorra tiempo, porque al ahorrarte ancho de banda te ahorra tiempo. Entonces, bueno, esto, una gemita que descubrí yo en el 2019. ¿Qué sucede? Me encantó, en 2019 entré y me gustó. Entonces, una persona que está en el marketing, pum, lo acorta y entonces encima dice, bueno, mira, es que pueden haber recompensas o puedo crear anuncios que vean otras personas y ya se está encontrando en la situación real, en la situación actual del marketing, que es que el marketing tradicional no funciona, que los panfletos, una persona agarra un panfleto en la calle y lo que hace es doblarlo y tirarlo, y que no tienen impacto, y que encima el impacto que puede que tengan no es medible. Entonces ya ese publicista, esa persona que es experta en marketing puede decir, ah, me interesa, resuelve un problema que está teniendo mi mercado, que están teniendo mis clientes. Mis clientes, cada vez tengo menos clientes porque todos me dicen que los panfletos que les hago no funcionan, ¿vale? Porque me está pagando un dineral en panfletos y no, esos panfletos no le están llevando clientes a su negocio. Entonces dice, ah, bueno, esto puede ser una buena opción. Por ejemplo, que mi cliente comience a anunciarse gracias a este programa. ¿Qué pasa? Previamente, esta persona tiene que haber entrado, tiene que haber visto cuál es el problema que resuelve este proyecto. Generalmente acá en el CoinMarket están descritos, están definidos qué es lo que hace. Esto está traducido así al modo Apache, que es el token de atención básica. Y por acá abajo, siempre, sobre todo en los proyectos más grandes, porque esto es algo que el que se lista ahí en CoinMarketCap dice que hace. Entonces dice, ¿qué hace que este token sea único? Vale, entonces, casos de uso, y allí ya nosotros vamos teniendo en cuenta, bueno, mira, ¿qué sucede? Esto puede tener un gran impacto, ¿vale? Porque el mercado de la publicidad es un mercado que está creciendo constantemente, entonces ya podemos comenzar a decir, aparte que se encuentra dentro de mi círculo de competencia, parte que ya descubrí que está dentro de mi círculo de competencia, ya encontré el problema que resuelve. Hay muchas preguntas que se pueden hacer en torno a esto, ¿de acuerdo? Pero es fundamental tener esta parte. Ya en lo que encontramos, qué problemas resuelven en la actualidad, o incluso, aquí tenemos la opción de encontrar qué problema resuelve en la actualidad o qué problema puede resolver a futuro. Imaginemos que, no sé, vemos que puede estar sucediendo algo a futuro con, no sé, el pago de los condominios en mi urbanización, y vemos que hay un proyecto que puede resolver ese problema, podría interesarnos para invertir en él y para implementar, ¿vale? Que también nos interesa implementar proyectos, no solo la inversión, también la implementación de un proyecto, porque un proyecto, en la medida que es implementable, en que se usa, en que lo usa mucha gente, ya este proyecto tiene la capacidad luego de tener una mayor capitalización, porque entra luego capital porque tiene un uso, que es lo que sucede en Bitcoin, que entra capital porque Bitcoin tiene un uso, tiene unos fundamentos, no como dicen los economistas que entra capital porque no funcione, porque sea una burbuja, no. Ellos lo ven desde el punto de vista económico, pero no conocen nada de lo que es desde el punto de vista, el fundamento que tiene. Ya tenemos estas dos y ahora vamos con la R. Vale. ¿Quién está detrás del proyecto? Aquí cuestiones que pueden ser, como quien dice, incongruentes. Aquí cualquier persona me podría decir, hey José, pero esto no tiene sentido, porque tú me dices que revise quién está detrás del proyecto, pero resulta que me dices
que Bitcoin es el pilar fundamental de tus alumnos en la academia, de tus alumnos en el bootcamp, y resulta que no se sabe quién está detrás de Bitcoin. Es decir, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Sí, en realidad tendría razón una persona que me haga esa pregunta, pero es muy fácil de responderla. Es muy fácil de responderla y yo me di cuenta cuando comencé a juntarme un poco con maximalistas. Porque una vez hubo uno de ellos que me dijo, cada día salen tantos proyectos al mercado, tantas criptomonedas, tantas shitcoins al mercado, porque ¿qué es lo que está sucediendo? La mayoría de las personas está intentando, como la mayoría llegó tarde a Bitcoin, está intentando dar el pelotazo. Es decir, están intentando que lo que sucedió con Bitcoin, que en 2009 no tenía valor, luego por ahí en 2010 se pagaron 2 pizzas por 10.000 Bitcoin, etcétera, etcétera, y hoy cuesta lo que cuesta. La mayoría está intentando dar ese pelotazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es un riesgo porque ya la mayoría de los proyectos quizás no se crean por resolver un problema, sino que se crean porque puede que la persona detrás del proyecto lo que quiera es sacar un token al mercado, prevenderlo y en lo que salga él hacer la venta de lo que tiene. Entonces, esto es muy riesgoso. ¿Qué es lo que sucede con Satoshi Nakamoto? Que bueno, prácticamente yo digo que es una entidad que cada día lo tengo más claro, una entidad que tuvo que recibir inspiración divina por todos los tópicos que tuvo que controlar para poder desarrollar Bitcoin, y una persona que es completamente despegada. Digo completamente despegada en el sentido de que sí, es verdad, tiene 1.000.000 de Bitcoins, una dirección del tiene 1.000.000 de Bitcoin, sí, podríamos debatir acerca de eso, pero hoy en día primero que no los mueve y segundo que la persona o la entidad que lo desarrolló sabe que en el momento que lo identifiquen, lejos de ser algo beneficioso para él, va a ser algo contraproducente. Entonces, partamos del principio de que si decimos Bitcoin es único, esto no nos tiene que importar el que no conozcamos el desarrollador de Bitcoin, ¿vale? Pero el resto sí tenemos que conocerlo y sí tenemos que profundizar y sí tenemos que preguntarnos en qué ellos, cuál es el área de expertise de ellos. Porque así como nos preguntamos si el proyecto está dentro de mi círculo de competencia, el que desarrolla el proyecto tiene que estar dentro de su círculo de competencia. No tiene sentido que un piloto de avión me esté presentando a lo mejor una mermelada. ¿Vale? Entonces decimos, no, nos dice, mira, no, este es un piloto de avión de las Fuerzas Armadas de, no sé, de los Estados Unidos de Norteamérica, seguro una persona súper experimentada, nos dice, tiene 30.000 horas de vuelo, es decir, que ha pasado media vida montado en un avión y que nos quiera venir a presentar un proyecto de mermeladas saludables, por poner un ejemplo. Entonces, allí decimos, hey, este tipo que tanto sabe de mermeladas saludables, porque mejor no me está presentando un proyecto que tenga que ver con la aviación. Hay que tenerlo y hay que investigarlo muchísimo, porque generalmente las personas que aparecen detrás de los proyectos criptos son personas que les ponen allí para que sean la cara visible. Y esto es súper peligroso. Si le están poniendo allí para que sea la cara visible y para que sea, como quien dice, el responsable, pero no hay un background, es decir, no podemos identificar que sea una persona experimentada dentro de ese mercado, puede ser que nos estén mintiendo. No estoy diciendo que nos mientan, puede ser que nos estén mintiendo. ¿Cómo saberlo? Bueno, nosotros podemos cada uno de los proyectos, fíjense, acá estamos entrando en la página, por ejemplo, de Chainlink. Tenemos su documentación y generalmente en la documentación nos debe aparecer quiénes están detrás. Vale, aquí dice el white paper 2.0, de acuerdo. ¿Quién desarrolló ese white paper? ¿Cuál es mi tarea al analizar el proyecto? Revisar los principales desarrolladores, hacerle una investigación. ¿A qué se dedica esta persona? Hoy en día lo tenemos muy fácil. Bueno, tenemos que ir a una biblioteca o a una hemeroteca a ver qué ha hecho la persona, ¿no? Hoy en día lo podemos buscar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Podemos hacer una investigación en redes sociales
ah, mira, es que adicionalmente es desarrollador y ha hecho estas propuestas en GitHub, etcétera, etcétera. Entonces, hay que investigar a la persona, porque de investigar a la persona, al grupo de personas, lo que nos va a dar es la certeza de que en realidad son especialistas en el área que están desarrollando ese proyecto. Luego de revisar quién está detrás del proyecto, deberíamos nosotros mirar o prever posibles escenarios, ¿vale? Y por eso es que hace un rato atrás te decía, cuando nosotros hacemos los análisis, tenemos que prever posibles escenarios. O te decía que esto es aplicable al mercado alcista, al mercado bajista, etcétera, etcétera. Por aquí tengo esto abierto y quería compartirlo hoy, sobre todo para que te vayas un poco con más tranquilidad. Vamos a ver esto. Esto es una empresa llamada Intel, que seguramente la conoces, y si no la conoces, seguramente la has utilizado alguna vez en tu vida, o has utilizado uno de sus productos, que son desarrollan productos para las computadoras, para los ordenadores. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Los procesadores los desarrolla Intel, procesadores, tarjetas gráficas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué te la muestro? Bueno, por lo siguiente. Mira, nos están vendiendo desde hace muchísimo tiempo la idea de que el mercado cripto es malo y que es nocivo para los ciudadanos porque es muy volátil. Y podemos darnos cuenta que por allá, en el año 2000, el mes de septiembre del año 2000, alcanzó su máximo histórico Intel, 75 aproximadamente dólares. Y desde su máximo histórico hasta luego un gran retroceso que tuvo en el 2009, producto de la crisis financiera, etcétera, etcétera, tuvo un retroceso de un 84%. Entonces, ¿por qué dejo esto aquí? Porque cuando nos digan que Bitcoin es malo, porque Bitcoin tiene un retroceso del 84%, cuando te lo digan, te digan, no, Bitcoin es malo porque mira, ha tenido ahora un retroceso del 74%, quiero que te acuerdes de mí y que te acuerdes de Intel, ¿vale? Que recuerdes que esto es simple y llanamente mercado. Intel tiene sus fundamentales, así como Bitcoin tiene sus fundamentales. Pero estamos en prevé posibles escenarios. Una persona que prevé posibles escenarios, como te decía al principio, puede aplicar este método de ERPA para invertir en mercado alcista, mercado bajista o mercado lateral. Porque en un mercado alcista, si una persona prevé posibles escenarios, por ejemplo, si yo parto de hacer una inversión en Bitcoin hoy, utilizando el método de ERPA, yo digo, bueno, genial, mira, posibles escenarios. Siempre vamos a tener tres escenarios posibles, que suba, que baje o que se mantenga. Ah, bueno, si Bitcoin sube y me da un 500%, que vamos a necesitar mucho para un 500%, pero por poner un ejemplo, vamos a buscar otra de las que nos dio cosas buenas de todos nuestros análisis. Que recuerde ahora mismo dónde está Cardano. ADA nosotros la analizamos por ahí, estaba acá, estaba subiendo. Y fuimos conservadores. Fuimos conservadores porque venía subiendo. ¡Pum! ¿Qué pasa? Cuando nosotros analizamos esto en febrero del 2021, hicimos posibles escenarios. Dijimos, bueno, una entrada de compra con un porcentaje, un 20% del capital, de lo que vamos a destinar allí, porque esto puede seguir subiendo, pero como puede seguir bajando. Si sigue subiendo, va a llegar un punto en que tomo beneficios, y aquí podemos plantear un ejemplo de una situación real. Analizamos aquí, bueno, ¡pum! ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Hasta un 300%, ¿vale? ¿Esto quiere decir que el que compró ahí justo vendió en el 300%? No, quiere decir que una persona que sabía cómo hacerla pudo obtener hasta un 300%. Pero tenemos unos proyectos que incluso fueron mucho más interesantes. Está el KSM, que lo analizamos por aquí en noviembre del 2000, no, el 28 de noviembre del 2020, comenzamos a hacer este análisis, ¿vale? Y nosotros dijimos, bueno, cuando estaba aproximadamente en $54, tenemos nuestra tabla por ahí, cuando estaba aproximadamente en $54, dijimos, vale, el que quiera invertir, hoy es el día. Y tuvo un crecimiento total de más de un 700%, o casi un 700%. Aquí lo vemos. Vale, estas son cosas
que suceden, mira, 900%, desde los 55 hasta 558, un 980%. Estas son cosas que puede hacer cualquier persona, que la puede hacer tú, que la puede hacer yo. ¿Qué sucede? Que hay que sentarse a analizar. Hay que sentarse a ver si esto lo entiendo, si quiero invertir o no, o a lo mejor no lo entiendo, pero bueno, voy a poner una parte de mi capital, estoy gestionando bien mi riesgo. Y en el momento que esté analizándolo, ¿qué puede pasar? Si sigue bajando, ¿qué hago? Si sigue bajando, tomo esta acción. Es decir, si sigue bajando, tengo que ejecutar esto. Y si comienza a subir, en lo que llegue a tal, tengo que ejecutar esto otro. Nosotros lo que pasa es que complementamos el método de ERPA con la estrategia que tenemos para altcoins dentro del bootcamp, la cual dice, bueno, si baja, tienes que comprar cada vez que baje tanto, si sube, tienes que vender cada vez que llegue a tanto, y vas a vender una parte, y luego vas a vender otra parte, etcétera, etcétera. El prever posibles escenarios es fundamental para que tú puedas, por lo mínimo, con la estrategia que planteamos nosotros en Bootcamp, por lo mínimo, si te toca los beneficios al 100 al 200%, por lo mínimo conviertes tu inversión en un 100%, es decir, duplicas. Y luego de prever posibles escenarios, esta es, como quien dice, la última, pero también muy importantísima, y es auditar sus números. A revisar todo lo que llaman los frikis de las cripto, los llaman tokenomics. Es decir, desde el punto de vista de la economía del proyecto, si nació con una economía sana o si nació ya con una economía viciada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Bitcoin nació desde cero y cualquiera podía minarlo. Otra cosa es que lo minaron los principales desarrolladores, a Finlay, Satoshi Nakamoto, etcétera, etcétera. Pero cualquiera podía minarlo. Hay diferencia de otros proyectos que a lo mejor salieron con una preventa, etcétera, etcétera. Hay que ponerle mucho cuidado a los proyectos que salen con preventa, porque suelen ser proyectos altamente centralizados. Vamos a irnos a uno por acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver, explorador, vale. Pum, explorador. Tenemos nosotros que ir analizando los números. Bien, mira, la capitalización de mercados, y aquí me dice, me pone un signo de exclamación, que es decir que CoinMarket no pudo verificarlo, pero bueno, nos dice una capitalización de ¿cuánto? Esta capitalización está mal. Por eso es que CoinMarket dice que no lo puede verificar. De esto se tratan los números. Mira, aquí pone que tiene una capitalización de 14.000 millones de dólares. Evidentemente esto es falso. Por eso CoinMarket dice, hey, aquí no lo puedo verificar. ¿Cuánto es la capitalización de este proyecto? Por market cap debería estar de quinto, sexto. 14.000, debería estar por aquí por Cardano, de octavo, entre octavo y noveno, 14.700, y este tiene 14.500. Vale, entonces todos y cada uno de los números son importantes. Hay que ver los números, auditar sus números. Dice, tiene una capitalización de 14.000 millones de dólares, ¿por qué no está aquí? Es porque no ha pasado filtros. Entonces, eso nos puede comenzar a indicar que hay cuestiones que no son tan transparentes. Vale, vemos aquí el subprice circulante, aquí también dice que no es verificable, no es verificable prácticamente nada. Pero luego si nos vamos al explorador, tenemos que nosotros ver, bueno, cuántas criptos están circulando, y deberíamos nosotros en el punto de en su sitio web, según nos sale la documentación, revisar con los tokens que salieron al mercado a quién se los dieron. Vale, ¿quién tenía los tokens de salida al mercado? Si nos dice, bueno, no, es que el equipo desarrollador se quedó con el 70% de los tokens y lo otro lo vamos a repartir, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que comenzar a tener precaución. Me fui a un proyecto por ahí que ni siquiera tenía idea, pero bueno, nosotros, por ejemplo, si vemos a Tether especifica de dónde sale el respaldo de los dólares que tiene, los USDT que tiene. Y en el explorador nosotros podríamos mirar, por ejemplo, holders, es decir, cuáles son las direcciones que más tienen. Si nosotros vemos en un explorador que hay una dirección que tiene el 70 o tres direcciones que tienen el 70% de los tokens, ¿qué quiere decir? Que hay peligro, porque no es algo descentralizado, es algo que solo están
acaparando 3 direcciones. Y si esas 3 direcciones decidiesen vender, ¿qué es lo que sucede? Que habría un movimiento de mercado que prácticamente no soportaría el ecosistema. Acá lo vemos, bueno, acá nos dice que este token, que es el USDT, que va por la red de Ethereum, por la RC20, tiene el 7% un exchange, el 5% otro exchange. Binance lo tiene en token, como quien dice, bloqueados para también tenerlo en su cadena de bloques otro 3%, en el tesoro de Tether, KuCoin, tal. Vemos que podemos auditar. Esto hay que mirarlo. Esto hay que mirarlo porque si nosotros está dentro de nuestro círculo de competencias, resuelve un gran problema. Vimos que es nuestro profesor de física instrumental el que desarrolló el problema. Y resulta que ya previmos los escenarios. Y llegamos aquí y vemos que el 80% de los tokens están en una dirección, muy probablemente el 80% de los tokens estén en la dirección de nuestro profesor. Entonces, es muy importante que nosotros miremos esto y que miremos acá su capitalización de mercado. Mira, una capitalización de mercado, ¿cuánto es la capitalización de mercado si estuviesen todos los tokens en circulación? ¿Cuánto es el volumen de trading en las últimas horas? Capitalizaciones más altas son menos manipulables, porque todo mercado es manipulable, pero son menos manipulables. Bueno, dentro de su capitalización, ¿cuánto es el porcentaje de trading que se está moviendo en las últimas horas? Tenemos que revisar todo esto, cuántas acciones hay en circulación, si son acciones infinitas, es decir, tokens se pueden emitir de forma infinita, o si, por ejemplo, son como Bitcoin, que van a ser solo 21 millones de lo que van a ser, lo que van a salir. Todos estos números son como los que cierran el ciclo. Cierran el ciclo para nosotros decir, bueno, ya estoy preparado para hacer la inversión. Esto, si lo hago así, directamente puedo tener buenos resultados. Sí. Por ejemplo, si vamos y comienzo a analizar proyectos, voy a tener buenos resultados. ¿Cuál va a ser la mayor posibilidad de éxito del método ERPA si no lo hago solo? Pues si lo hago solo, estoy viciado. Si lo hago solo, voy a tener un sesgo. Voy a tender a que a lo mejor escuché algo bueno o me llamó la atención desde el punto de vista, no sé, el nombre, de los colores, tal, va a haber un sesgo. Entonces la invitación es a que puedas aplicar esto en comunidad, ¿vale? Porque si lo aplicas en comunidad y haces tu análisis, lo contrastas con el análisis que hace otra persona, o lo analizan juntos, y esa persona te dice, mira, pero a mí me está pareciendo raro esto, y a lo mejor eso tú no lo estabas contemplando. O te dice, mira, a mí me está pareciendo maravilloso esto, otro, y tú no lo estabas contemplando. Siempre los análisis son mejor cuando se hacen en comunidad, porque te permite tener varios puntos de vista y quitas ahí el sesgo de que seas tú solo la única persona que lo esté viendo. Te recuerdo entonces, método ERPA, para que comiences a prepararte para el próximo mercado alcista de Bitcoin, que seguramente va a arrastrar a las altcoins. Fase número 1, descubre si es de tu interés ese proyecto, si puedes llegar a comprenderlo. Fase número 2, encuentra el problema que resuelve en la actualidad o que va a resolver a futuro. Fase número 3, revisa quién está detrás de ese proyecto para que tengas una mayor garantía de que el proyecto pueda ser exitoso. Prevé los posibles escenarios y así no te va a sorprender si el mercado sigue bajando y no te va a sorprender si el mercado sube porque vas a tomar beneficios, y audita sus números. Esto es lo que te quería presentar el día de hoy con el método de ERPA. Quería decirte que como regalo puedes tener una sesión de análisis, ¿vale? Estamos regalando sesiones de análisis un poco, de análisis conmigo. ¿Qué quiere decir? Que vemos cuál es tu situación, vemos cómo podríamos ayudarte, te ayudamos en el dado caso de que quieras comenzar a obtener ingresos con tus criptoinversiones, o en el dado caso de que tengas ingresos pero quieras maximizarlos un poco más, te decimos cómo puedes mejorar. Incluso si veamos o si vemos que eres un candidato para alguna de nuestras formaciones, te damos la oportunidad de sumarte y bueno, la idea es que puedas escribirme un mensaje. Si estás viendo esto en grabación por YouTube, escríbemelo en la cajita de comentarios. Si no, escríbeme un mensajito para que te ganes esa sesión gratuita de análisis de tu situación. Y quería también darte las gracias por habernos acompañado un sábado más en esta sesión de Zoom
y también a ti que estés en YouTube, recordarte que te suscribas a nuestro canal, que le des a la campanita, que le des manito arriba, que lo compartas con las personas que creas que les puedas interesar, y estoy a la orden para cualquier duda que te pueda surgir en todo lo que tiene que ver con criptoinversiones. Te envío entonces un abrazo, un saludo para todos los que estuvieron con nosotros en vivo. Espero verte aplicando el método de ERPA para que te prepares al próximo mercado alcista. Te envío un fuerte abrazo, te deseo que tengas una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos entonces en la próxima sesión. Un abrazo.